Ella confió en un joven cuelego con una sonrisa tranquila. Y se elevó mucho más que su cariño. Jesse Arnett, bajo un nombre falso, planeaba junto a su hermana una estafa perfecta contra la viuda más rica del condado. Pero Linda no era tan ingenua como pensaban. Descubrió todo y preparó una jugada que lo dejó sin salida. Escucha cómo se dio el giro más inesperado de esta historia. Y por qué, al final, la justicia ganó. En Marfa, Texas, el tiempo pasa lento, pero los rumores vuelan rápido. Es un pueblo de carreteras polvorientas, porches de madera y vecinos que se conocen desde que nacieron. Aquí nadie guarda secretos por mucho tiempo, o al menos eso crean todos. Por eso, cuando la portada del Marfa Gazette publicó una nota que parecía sacada de una novela sensacionalista, muchos pensaron que era una equivocación de imprenta. Linda Harrington, 71 años, anuncia su compromiso con Jesse Cole, de 28 años. Los cafés se llenaron, las llamadas entre vecinas se dispararon, y los viejos del bar dejaron de hablar de ganado para concentrarse en el escándalo. Linda Harrington, la misma Linda que había heredado un imperio después de la muerte de su esposo, el magnate del petróleo Frank Harrington, y que vivía como una reina silenciosa en la mansión de la colina. Sí, ella misma. Y Jesse, bueno, Jesse era otra historia. Un vaquero solitario, casi invisible, de esos que no hacen ruido al entrar pero de llanjuela al salir. Nadie sabía de dónde venía, solo que había aparecido hacia un año y trabajaba recogiendo cercas rotas, cuidando caballos ajenos y pidiendo café solo, sin azúcar. Vestía siempre igual, jeans gastados, camisa descolorida y botas que ya no aguantaban un paso más. Tenía ese aire de quien carga más pasado del que aparenta, pero nunca lo comparte. Decían que su único tesoro era un viejo caballo llamado Blue, con la mirada cansada y la columna curva. Pero Jesse tenía algo más poderoso que el dinero, una presencia que desarmaba. Sus ojos verdes eran tranquilos, casi hipnóticos, y cuando sonreía, parecía que el mundo se detenía por un segundo. El encuentro entre ellos fue tan inesperado como una tormenta en pleno agosto. Fue precisamente durante una de esas tormentas que comenzó todo. El caballo favorito de Linda, un árabe puro llamado Marlo, se soltó del establo y desapareció en medio del vendaval. Los empleados buscaron durante horas sin éxito. Pero al día siguiente, cuando los cielos se despejaron, Jesse apareció en la puerta principal de la mansión, empapado, con la camisa rasgada, y el caballo a su lado, tranquilo como si nada. Linda, al verlo, no dijo una palabra, solo lo miró. Aquella mirada fue el inicio de algo que nadie supo explicar. Una chispa extraña se encendió, mezcla de curiosidad, gratitud y ternura. La viuda, acostumbrada a aduladores y cazadores de gerencias, vio en Jesse algo distinto, honestidad silenciosa y una forma rara de dignidad. Y Jesse, por su parte, no le habló con miedo ni con reverencia. Le habló como si ella fuera solo una mujer. Eso para Linda fue nuevo. En las semanas siguientes, Jesse comenzó a trabajar más seguido en la propiedad Harrington. Primero cuidando los caballos, luego ayudando con los jardines. Después haciendo reparaciones que nadie le había pedido. Pero lo más notorio no era lo que hacía, sino cómo se movía dentro de aquel mundo de mármol. Caoba y retratos antiguos como si no le perteneciera. Y tampoco lo deseara. Los vecinos lo veían llegar a caballo y salir caminando, a veces incluso con Linda. Conversaban en el jardín como viejos conocidos, reían. Una tarde, alguien juró haberlos visto tomados de la mano. Cuando Linda fue al banco a renovar su firma con su nuevo apellido, Linda Harrington de Cole, el pueblo se congeló. Las versiones no tardaron en multiplicarse. Seguro está sola y se aferra a lo primero que le presta atención. Ese tipo la está usando. Vas a ver, pronto venderá todo y se largará. Quizás es amor, aunque parezca imposible. Pero ni los chismes ni las miradas importaban. Una mañana fría de diciembre, Linda salió al porche con una bata color perla y una taza de té. En su mano brillaba un anillo de oro blanco, y Jesse estaba detrás de ella, con una manta sobre los hombros y la misma sonrisa tranquila de siempre. Nadie sabía qué era más increíble, que una mujer como Linda se enamorara de un hombre como Jesse, o que él aparentemente no quisiera nada más que estar allí con ella. Pero lo más increíble aún no había pasado. Jesse Cole cambió, y lo hizo rápido. El vaquero silencioso, de botas gastadas y manos agrietadas, desapareció casi de la noche a la mañana. En su lugar apareció un hombre nuevo,
Un señor Cole que conducía una camioneta negra con interiores de cuero, que vestía camisas planchadas y relojes que brillaban más que el sol de Texas. Quienes lo habían visto recoger estiércol meses atrás, ahora lo veían bañarse con lentes oscuros, hablando por celular, saludando con un gesto corto, casi mecánico. Ya no pedía café en la cafetería de siempre. Ahora hacía reservas en restaurantes de ciudad y hablaba de vinos franceses como si los conociera de toda la vida. La transformación fue tan visible como desconcertante. Pero lo más llamativo no eran las cosas materiales, sino su manera de caminar. Jesse ya no era un forastero humilde. Ahora se movía con un aplomo extraño, casi altivo, como si el pueblo entero le debiera una explicación. Linda, por su parte, irradiaba felicidad. Parecía más liviana, más brillante. Volvió a usar sus vestidos de verano, paseaba descalza por los jardines y hablaba del futuro con una emoción que no mostraba desde la muerte de Frank. Jesse me devolvió las ganas de vivir, decía mientras organizaba viajes y cenas en su gran comedor de cristal. Incluso comenzó a vender terrenos, parcelas heredadas que jamás había querido tocar, para, según sus palabras, quitarse el peso del pasado y disfrutar el ahora. Repetía a menudo una frase que hizo levantar más de una ceja en el pueblo. Vamos a vivir como adolescentes, pero con dinero. Pero no todos sonreían. En la mansión Harrington, el personal que había servido a la familia durante décadas empezó a notar fisuras en la fachada de perfección. La señora Linda, pese a su alegría pública, a veces se encerraba horas en su habitación. Jesse, en cambio, se ausentaba con frecuencia. Decía que iba a cerrar unos negocios, pero nadie sabía dónde, con quién, ni por qué regresaba siempre tan tarde. Las primeras señales inquietantes fueron pequeñas. Una noche, la ama de llaves escuchó pasos en el invernadero, a las 3 de la madrugada. Al mirar discretamente por la ventana, vio a Jesse hablando por teléfono, caminando de un lado al otro con tono tenso. No se oía bien, pero lo poco que se captó fue suficiente para sembrar dudas. Otra noche fue la cocinera quien notó algo más. Una mujer rubia, elegante, de unos 40 años, que llegó en un auto con placas de Nuevo México. No tocó el timbre principal. No saludó a nadie. Jesse la recibió detrás del cobertizo, y se quedaron hablando en voz baja cerca del establo. Luego ella se marcó. La escena se repitió varias veces, siempre en horarios en que Linda dormía. Pero el detalle que más incomodaba al personal era uno muy simple, casi insignificante para un extraño. Jesse nunca dormía en la misma habitación que Linda, aunque se decían esposos, y aunque compartían cenas y salidas. Él siempre se dirigía a la habitación de huéspedes del ala sur, costumbre de campo. Bromeaba él, ronco mucho, decía ella, pero nadie creía esas explicaciones, y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Fue después de una fiesta privada en la mansión. Linda ya se había retirado a descansar, y Jesse se quedó solo en la terraza, con una copa de vino en la mano y el teléfono en la otra. La cocinera que recogía bandejas, lo escuchó sin querer. La frase fue breve, pero heló la sangre. Solo aguanta unos meses más, ya firmó el testamento. No hubo risas, no fue una broma, fue dicha con frialdad, como quien comenta el estado del clima. La cocinera no dijo nada esa noche. Pero al día siguiente, los susurros dentro de la casa se hicieron más espesos. Ya no eran solo dudas, era miedo. ¿Quién era realmente Jesse Cole y qué estaba por suceder? Jesse Cole era una mentira bien construida. En realidad se llamaba Jesse Arnett y tenía un historial oculto, fraude, estafas financieras y cambio constante de identidad. Pero lo más impactante fue descubrir que la mujer rubia que visitaba la mansión no era su amante, sino su hermana Tracy. Juntos operaban como un dúo profesional, especializado en engañar viudas solas y con fortuna. Su estrategia era precisa. Él ganaba la confianza, ella se encargaba de los papeles y del dinero. Así llevaban años. Con Linda, todo parecía ir igual, pero se equivocaron. Ella, aunque vulnerable, no era tonta. Sospechó, y sin decir una palabra, contrató un detective privado. El informe fue claro. Jesse había usado su nombre para vender tierras, falsificar firmas y mover grandes sumas a una cuenta controlada por Tracy. El impacto fue profundo, pero Linda no explotó. Espero. Días después, organizó una elegante cena de aniversario. Jesse sonreía como siempre. No sospechaba nada. Entre los invitados estaban el sheriff del condado, el notario y su abogado personal.
Cuando llegó el momento, Linda se levantó con una carpeta en la mano. Jesse, aquí está la verdad, tu nombre real, las propiedades que vendiste con documentos falsos, y el Nuevo Testamento, donde ya no tienes derecho a nada. El salón se congeló, Jesse no reaccionó. El sheriff dio un paso al frente. El silencio fue más fuerte que cualquier palabra, y en ese instante Jesse entendió que todo había terminado.